Bienvenidos una vez más al estudio de la palabra de Dios y Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes y un gusto estar nuevamente en esta serie de estudios en relación a la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mi deseo es que conforme estudiemos la palabra de Dios haya en nuestro corazón un sentido de gozo, un sentido de expectativa, un sentido de separación, por decirlo así, del mundo y de todas las cosas que nos rodean para podernos concentrar más y más en las cosas que el Espíritu de Dios quiere decirnos mediante la palabra de Dios. Este día comenzamos el siguiente segmento que les había comentado en relación con el rapto de la iglesia. El tema de la segunda venida llena todo el Nuevo Testamento. Les he mencionado en los estudios anteriores que de los 27 libros del Nuevo Testamento, 25 de ellos hablan de una manera o de otra de la segunda venida. Solamente 2 libros, 2 epístolas, me parece que son Filemón y la tercera epístola del apóstol San Juan, son los únicos que no mencionan, pero ya para allá los 27, de los 27 libros, 25 mencionan. Entonces, el tema de la segunda venida llena el Nuevo Testamento y eso nos dice algo muy importante, que esa es la gran realidad que todo cristiano espera. Miramos hacia atrás, hacia la cruz y miramos nuestras almas donde fueron redimidas. Vemos hacia adelante, hacia la segunda venida, donde miramos ya a nuestros cuerpos redimidos y entonces ahí es cuando nosotros entraremos, como dice la Biblia, en la plenitud de nuestra salvación. Ahorita nuestras almas fueron redimidas en el Calvario, pero todavía esperamos la redención completa de nuestros cuerpos para poder disfrutar de la plenitud de nuestra salvación. Hay una escritura en Primera de Tesalonicenses, no necesitan ni para allá, nomás apúntenla, si quieren mírenla. En Primera de Tesalonicenses capítulo 1, el verso 9 al 10, 9 y 10, ahí describe el apóstol Pablo a los hermanos de Tesalónica como aquellos que se volvieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar a su Hijo de los cielos. Ahora, si ustedes se dan cuenta, ahí en esa escritura, en ese pasaje, ahí están las 3 dimensiones de su salvación y la mía, o sea, de nuestra salvación. El pasado, volviéndonos de los ídolos. Presente, sirviendo al Dios vivo y verdadero. Y futuro, esperando a su Hijo de los cielos. Entonces, como les hice mención en el estudio anterior, el tema de esta serie que vamos a comenzar hoy en este día, tiene el nombre del el comienzo del fin de todas las cosas. Ahora, ¿por qué el tema? ¿Por qué ese tema? Bueno, la razón que yo escogí poner este tema a estos estudios que vamos a tener es porque con la segunda venida de Cristo, Dios va a culminar su plan divino. Y el rapto de la iglesia es el detonante que nos indica que la culminación, la consumación del plan de Dios ha comenzado. Por eso es que escogí este tema. Además, en el capítulo 3 de la epístola a los Efesios, Pablo nos habla del plan eterno que Dios hizo en Cristo Jesús desde los siglos de los siglos en Dios. Pregunta, pero ¿dónde tuvo comienzo ese plan que Dios diseñó allá en la eternidad? Pero son preguntas retóricas, las voy a hacer porque nos ayuda mucho en el estudio. En Génesis capítulo 1 y el verso 1, el primer verso de la Biblia dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí comienza el plan de Dios. Así comienza con la creación de los cielos y la tierra. Pero como esta tierra y estos cielos han sido afectados por el pecado, como la tierra y todo lo que hay en la tierra ha sido afectado por el pecado, el cielo y todo lo que hay en los cielos también han sido afectados por el pecado. Entonces Dios va a crear cielos nuevos y tierra nueva.
Si tú eres cristiano, tú has escuchado, has leído, has visto en la Biblia que Dios va a crear una nueva tierra. Y la Biblia dice que ahí es donde viviremos por siempre con Dios y con Jesucristo. Así como lo has oído, lo oíste bien. Así dice la Biblia. En Apocalipsis capítulo 21, ahí está, en donde nosotros vamos a vivir para siempre con Dios y con Jesucristo, nuestro Rey, en esa nueva tierra que Dios va a crear. Ahora, otra pregunta. ¿Por qué entran esas preguntas? Yo las hago porque yo me las hice desde mucho tiempo atrás y en el estudio yo he ido acomodando una cosa con otra conforme la palabra de Dios se está desarrollando. La pregunta, ¿qué acaso no creó Dios perfecto este mundo en el principio, verdad? Porque decimos, estaban en la perfección. En cierta manera, en cierta forma sí, era un mundo perfecto cuando estaban Adán y Eva, cuando fueron creados. ¿Por qué? Porque no había pecado ahí en el huerto del Edén. Entonces, de cierta manera sí era perfecto. Pero algo que debemos de tener en mente es que Dios ya había creado a los ángeles antes de crear al hombre aquí en la tierra. Y de entre esos ángeles había uno que él llamó el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Y ese ser celestial que hoy llamamos Satanás, se llenó de orgullo y queriendo ser semejante a Dios, inició una rebelión contra Dios. Por decirlo de esta manera, inició un golpe de estado contra Dios. Y esto lo encuentras en dos pasajes del Antiguo Testamento. Isaías capítulo 14 y el verso 12 en adelante, Ezequiel capítulo 28 y el verso 12 en adelante. Esos son los dos únicos pasajes en el Antiguo Testamento que describen la caída de Satanás. Son muy interesantes, no los vamos a tocar ahorita, los vamos a tocar más adelante, pero es muy importante tener eso, la caída de Satanás, porque es donde se vino todo para acá. Entonces, aquí va lo más importante. Voy a seguir todavía con esto. Esto es lo más importante. En esa rebelión que Satanás organizó en el cielo, muchos ángeles le siguieron. Se rebelaron contra Dios. En Apocalipsis capítulo 12, apúntenla también, ahí dice que la tercera parte de los ángeles del cielo le siguieron a Satanás. Y eso habla de la magnitud de esa rebelión. Y con esa rebelión de Satanás y los ángeles que le siguieron, se inicia, se inaugura o da comienzo lo que llamamos el reino de las tinieblas, donde Satanás es el jefe, es el cabecilla, por decirlo. Ahora, algo que debemos de recordar también es que Dios siempre ha querido de un principio solo una cosa, una familia de hijos inmortales que pensaran y lo eligieran a Él, no como los ángeles que eligieron a Satanás y se fueron en pos de Él e hicieron su propio reino. Básicamente no supieron apreciar, hablando de estos ángeles que siguieron a Satanás, no supieron apreciar lo que ellos tenían. Ellos eran inmortales, allá no había dolor, no había sufrimiento, estaban en la presencia, ellos disfrutaron de la presencia de Dios y aún así se fueron en pos de Satanás. No supieron apreciar, eso es muy importante. Fue entonces cuando Dios decidió crear a un ser que realmente aprecie su presencia. Fue cuando Dios creó al hombre y consecuentemente nosotros, ¿verdad?, los seres humanos, porque de Él venimos. Y aunque estamos en un mundo caído, en un mundo imperfecto, lleno de injusticia y lleno de maldad, es más, Dios hasta dejó a Satanás que lo habitara este mundo, de modo que existiera el dolor, el sufrimiento y la muerte. Y aquí entra otra pregunta que muchos de nosotros nos la hacemos, ¿verdad? ¿Por qué es que yo tengo que pasar por todo este sufrimiento, todo este dolor, toda esta aflicción en este mundo, en esta vida que estamos viviendo?
Bueno, primeramente, la Biblia dice en Job, capítulo 5 y el verso número 7, que Job capítulo 5 y el verso número 7, que así como las chispas se levantan por los aires para volar por los aires, así también el hombre nace para la aflicción, nace para la prueba, es parte de la vida. La aflicción, el sufrimiento, el dolor, la prueba, todo, no hay quien escape a ello. Es más, el Salmo 23 menciona que nuestro paso por este mundo, le llama a este mundo valle de sombra de muerte. Pero ahí mismo, el mismo salmista dice que aunque ande en este valle de sombra de muerte, tú estarás conmigo. Y no temeré mal alguno, porque tu vara y tu cayado me librarán de todo. Algo también que es muy importante, que nosotros tengamos siempre en cuenta, de que hay una razón muy poderosa el que nosotros pasemos en este mundo por toda esta clase de sufrimiento, de aflicción. Siempre es muy importante tener esto en cuenta. No atribuirle a Dios despropósito alguno. Hay un propósito en todo. Y aquí, como les digo, hay una razón muy poderosa de esto que yo les estoy hablando. ¿Por qué razón? Porque cuando finalmente, cuando estemos en la presencia de Dios, sin dolor, sin enfermedades, sin llanto, sin tristeza, nosotros, a diferencia de los ángeles que abandonaron y le dieron la espalda a Dios, nosotros sí lo vamos a apreciar. Lo vamos a apreciar porque solo se puede apreciar algo que tú sabes que es no tenerlo. Y ellos lo tenían, nosotros no. Y ahora que lo tenemos, a Dios, al Señor Jesucristo, no lo vamos a dejar jamás, nunca. Cuando llegue ese momento en que tendremos un cuerpo glorificado, cuando llegue ese momento que este cuerpo mortal, que se haya vestido de inmortalidad, y este cuerpo corruptible que también se haya vestido de incorrupción, y nos encontremos cara a cara con Jesús, porque vamos a estar en su presencia con un cuerpo semejante al de Él, así dice la Biblia, y cuando estamos delante de Él vamos a apreciar ese momento y vamos a estar agradecidos porque sabemos lo que es no tenerlo, y ahora que ya lo tenemos no lo vamos a abandonar, no lo vamos a dejar. Vamos a apreciar esto que Dios nos ha dado. Es una riqueza grandísima a nosotros como seres humanos, que Él haya puesto su mirada en nosotros. Ahora pongan atención en esto que les voy a decir. De alguna manera este mundo ha filtrado a aquellos que de verdad apreciarán a Dios. Y al final de todos los tiempos y edades de la historia humana, Dios va a obtener lo que siempre ha deseado. Y lo va a llevar a cabo, porque Él ya lo determinó desde un principio. Una familia de hijos inmortales que lo elijan libremente, por decisión propia, que no tenga nadie que pucharlos. Y aunque estemos en un mundo hostil, un mundo anti-Dios, anti-Biblia, anti-iglesia, anti todo lo que tenga que ver con Dios, tú y yo podemos ser uno de esos que nos podemos parar y decir, yo estoy del lado de Dios, yo amo a Dios y a Jesucristo mi Rey. Si tú fueras uno de esos pocos que se levantan y decir eso, aún viviendo en estos tiempos que nosotros estamos viviendo, tú vas a ser bendecido. ¿Por qué? Porque vas a tener un cuerpo inmortal. Es una dicha muy grande y todo esto entra aquí dentro de estos estudios de la escatología. La nueva tierra que Dios tiene preparada para nosotros es el destino final del creyente, de la iglesia. Entonces, el próximo paso en el plan de Dios es ese gran acontecimiento llamado el rapto de la iglesia. El traslado de su iglesia a la casa del Padre, donde Dios va a levantar a toda su iglesia, a todos aquellos que le hemos recibido en nuestro corazón como Señor y Salvador. No importa en dónde esté, en África, en Asia, en Europa, en
aquí en América, Latinoamérica, donde estén, de ahí el Señor va a levantar a toda su iglesia, a todos aquellos que han puesto su fe y su confianza en Él. Entonces, el rapto de la iglesia es un acontecimiento inminente. ¿Qué significa inminente? Bueno, que puede ocurrir en cualquier momento. Puede ocurrir ahorita saliendo de aquí de la iglesia, puede ocurrir llegando a la casa, quizás mañana por la mañana, no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que cada segundo que pasa, más se acerca el día glorioso cuando Cristo regrese por los suyos. Es más, podría venir hoy mismo, porque eso es lo que significa la palabra inminente. Porque para el rapto de la iglesia no hay anuncios, no hay aviso, no hay señales ni hay profecía. Eso es lo que significa inminente. Y aferrarnos a esa verdad puede traer un impacto increíble en nuestras vidas. No hay forma más rápida, oigan esto, de desarrollar un deseo y un anhelo por conocer y servir a Dios que enfrentar esa verdad acerca del rapto que aguarda a todos aquellos que han puesto su fe en Jesucristo. Nos ayuda a todos nosotros. Yo no sé cómo hay gente que pone fecha, que dicen que va a venir en tal parte. Esa, aparte de que es una cosa antibíblica, porque el mismo Señor Jesucristo lo dijo, que no hay quien sepa ni la hora, ni el día, ni... ¿En qué te va a ayudar el que tú sepas? Esto es lo que te va a ayudar a ti, porque estás a la expectativa, estás en alerta. En Juan, miren, en Juan capítulo 14, del verso 1 al 3. Ese es el único lugar en donde, en los evangelios, en donde el rapto es explicado, y por el mismo Señor Jesucristo. Pero ahí hay una frase que nos va a ayudar para entender bien la palabra inminente. Dice en el verso 2, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, ya os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez, ahí está la promesa de su venida, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo, ahí está el rapto, y para que donde yo estoy ustedes también estén, esa es la esperanza, ahí están las tres cosas. Pero donde dice, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez, en el texto original no usa esa palabra vendré, usa la palabra vengo. Vengo otra vez. Eso habla de inminencia. Y ese es un verbo en tiempo presente con idea del futuro. Miren, déjenme darle una ilustración para darme a entender eso que estoy diciendo. El original es vengo otra vez, pero miren, nosotros usamos muchas veces usamos esas frases, sin saber, pero las usamos. Por ejemplo, cuando uno está conversando con alguien, cuando tú estás conversando con alguien, entonces viene alguien y te dice, te hablan por teléfono, o alguien te anda buscando. Tú, con la persona que tú estás conversando, le dices, vengo en un momento, o enseguida regreso. No dices, vendré en un momento. No, vengo en un momento. Estás hablando estás hablando de un tiempo presente, pero con idea del futuro. Para que nosotros podamos entender que lo que aquí está diciendo el Señor Jesucristo es eso. Vengo. Eso quiere decir la palabra inminente. Ahora, la palabra inminente no se confundan con la palabra eminente. Bueno, en español no sé en inglés, pero la palabra eminente se aplica a las personas que tienen ciertas profesiones, como un médico es un eminente, y es una eminencia, por ejemplo, en el campo donde él desarrolla sus conocimientos de medicina. Entonces, en el español se puede confundir, pero no se confunda. Inminencia, inminente, es algo que va a ocurrir en cualquier momento. Y eminencia está hablando de otras personas, el científico, el diplomático, muchas personas. Ahora quiero que vengan conmigo al último capítulo
de la Biblia, Apocalipsis capítulo 22, versos 6 al 21. Es que en esa porción en particular hay un énfasis tremendo en lo repentino de la venida del Señor. Y quiero que, ahí sí quiero que vengan conmigo, ahora sí, porque voy a leer varios versos de ahí hasta que termine. Es el último capítulo del libro de Apocalipsis, capítulo 22, del verso 6 en adelante. La Biblia tiene que decir mucho acerca de la venida de Jesús, que va a venir repentinamente, que va a venir de un momento, en una hora en la que usted no piensa, dice el Señor Jesucristo, que Pablo dice que en un abrir y cerrar de ojos, que será repentino, que será pronto y que será definitivo. Entonces, este pasaje de Apocalipsis, capítulo 22, del verso 6 al 21, ahí menciona 3 veces lo inminente de la venida de Cristo. Y nada transmite con más claridad ese sentido de urgencia que la repetición del anuncio de su venida. En el verso 7 menciona, he aquí, y ese es el mismo Señor Jesucristo el que está hablando. Es Él el que está anunciando su venida. En el verso 7, 22:7 dice, he aquí, vengo pronto. En el verso 12, la segunda vez, he aquí, yo vengo pronto. Y en el verso 20 dice, ciertamente vengo en breve. ¿Se fijan cómo está usando aquí sí está usando la palabra original, vengo? Y es idea futurista. Es un verbo profético, tiempo futuro, presente. Entonces, esta triple repetición, destaca la realidad de la palabra inminencia, aunque la sueñen. La van a soñar esa palabra, pero grábensela, es inminente, que puede venir en cualquier momento. Y como el Señor Jesucristo puede arrebatar a su iglesia en cualquier momento, desencadenando con ellos todos los juicios que están descritos en la Biblia, profetizados desde el Antiguo Testamento, ¿verdad?, la tribulación, y que culminan con la venida del Señor Jesucristo en gloria. Miren el verso 6, capítulo 22. Estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus, profetas, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. Cuando Juan está diciendo que estas palabras son fieles y verdaderas, se está refiriendo a la totalidad del libro de Apocalipsis, no solamente a ese capítulo final, el 22. No, a todo lo del libro de Apocalipsis que estamos leyendo. El Dios que movió el espíritu de los profetas para inspirarlos a escribir tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento es el mismo Dios que ha enviado a su ángel a decirle a Juan las cosas que deben de suceder pronto. Esa palabra aquí no es que los juicios de la tribulación ya van a ocurrir, ya, pronto. No. Aquí no está hablando de ejecución, sino de velocidad. La velocidad con la que van a ocurrir los juicios, uno tras otro, y con una intensidad cada vez mayor y abarcando cada vez más espacio hasta llegar a la destrucción total o global del planeta Tierra. Pero está hablando de velocidad, rápido, uno tras otro. En 7 años, 27 juicios, y se van expandiendo más y más y acelerando más en poco tiempo. Inclusive los últimos juicios, los de las copas, se llevan, parece que en las 2 últimas semanas, ya de la venida. Es prácticamente los juicios de las copas, ya el Señor Jesucristo ya está a las puertas. Ya está a las puertas para venir. Entonces es muy importante tener en cuenta todo esto. Verso 7. Aquí está la primera. He aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Ok, el verbo vengo, vuelvo otra vez, es un presente profético con función de futuro, como lo vimos en San Juan capítulo 14, ¿verdad? Ahora, bienaventurado el que guarda
las palabras de la profecía de este libro. Bueno, la bienaventuranza aquí es para los que guardan las palabras registradas en el Apocalipsis. Pero surge una pregunta en cuanto, y es correcto, es buena esa pregunta, ¿qué palabras del Apocalipsis debe guardar el creyente? Bueno, para empezar, debemos de guardar toda la Biblia, no nada más de estas palabras del Apocalipsis. Toda la Biblia debe de guardarse. Pero en cuanto a la pregunta, es buena pregunta. No hay un mandamiento específico dirigido a los creyentes que abarque los acontecimientos futuros del libro de Apocalipsis. Pero sí hay un mandamiento general para lo del libro de Apocalipsis. ¿Cuál es eso? De que debemos de anhelar la venida del Señor Jesucristo en gloria, su segunda venida a la tierra, porque ahí Él viene ya triunfante y va a derrotar a todos sus enemigos, y debemos desear y anhelar el establecimiento del reino milenial aquí, y luego la creación de cielos nuevos y tierra nueva, donde la maldición que hubo en el principio ya fue desterrada. Todo eso debemos de anhelarlo y usarlo. Ese sí es un mandamiento. Eso sí se puede tomar como un mandamiento de todo creyente. Todo creyente debe anhelar eso. Verso 8. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Ahora, después de haber recibido estas revelaciones de Dios a través de todo lo que él oyó y vio, Juan mismo confiesa haberse postrado delante del ángel para adorar. Eso está tremendo. Pero por supuesto que Juan sabe que Dios es el único digno de ser adorado. Pero la imagen de ese ser celestial, creo yo, es evidente, miren, es evidente que las revelaciones tan tremendas, porque uno, pues, ni siquiera por aquí podemos imaginarnos todo eso que está pasando por enfrente de Juan, mirando todas esas revelaciones, esas visiones, para un ser mortal. Aunque, como dice en el primer capítulo de Apocalipsis, cuando dice, en el primer día, no como dice, en el día del Señor estaba yo en la isla de Patmos, y estaba, en la Reina Valera dice en el espíritu, pero en el texto original dice en espíritu. ¡Pum! O sea que fue levantado de su espíritu para llevarle a ver todas esas visiones. Su cuerpo se quedó en tierra, en la isla de Patmos, entonces, pero él está viendo todo. Entonces, debemos nosotros de considerar eso, porque eso yo creo que lo dejaron a Juan embargado en un profundo deseo de adorar cuando está viendo todo eso, y más a ese ángel celestial que está ahí describiéndole todo, pues eso es algo tremendo, porque, repito, la intención de Juan no es la idolatría, eso lo entendemos, pero la imagen de ese ser celestial tan maravilloso y lleno de inteligencia y de sabiduría, y las cosas que estaba viendo que eran tan trascendentes. Esa palabra trascendentes quiere decir que rebasa la voluntad de cualquier ser mortal. No lo puedes controlar. Entonces existe la posibilidad de que Juan no podía estar pensando en otra cosa que a quien estaba adorando en ese momento era Cristo. Al mirar a ese ser celestial y esa imagen y describiéndole todo lo que está pasando, él pensó, yo quiero creer que él pensó que era Cristo, y por eso se postró delante de él. Pero miren ahí donde dice la respuesta del ángel, en el verso 9. Ahí está la respuesta del ángel. Verso 9, pero él me dijo, dice Juan, hablando del ángel, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y los que guardan las palabras de este libro. Terminantemente le dice, adora a Dios. Ahora, yo quiero que verdaderamente nosotros podamos entender que la respuesta del ángel es terminante. Es clara y terminante, porque él mismo reconoce que es una criatura
y él sabe que una criatura no debe de ser adorado, solo el Creador es digno de ser adorado. Por eso le dice, mira, no lo hagas. Pero entendemos que la acción de Juan es inaceptable. No hay una justificación para justificar el hecho de Juan. Por eso el ángel le dice, miren, el ángel viendo ya lo que estaba pasando con Juan, le dice, no lo hagas porque yo soy consiervo tuyo. La palabra siervo es esclavo, más que Reina Valera le pone siervo, pero el original es esclavo. Entonces lo que le está diciendo el ángel, en realidad, yo soy coesclavo juntamente contigo, y un esclavo, nuestra misión como esclavo es hacer la voluntad de nuestro Dios soberano. Los esclavos no reciben honores ni homenajes, porque la misión de un esclavo es servir a su Señor. Miren, les dice también, y soy coesclavo de tus hermanos los profetas. Es un segundo grupo. Hay un tercer grupo, y de los que guardan las palabras de este libro. O sea, que hay otro grupo que, aunque no son profetas, guardan las revelaciones que Dios ha dado en este libro de Apocalipsis. Y este grupo, evidentemente, lo componen todos los creyentes, todos los santos, nacidos de nuevo por la fe en Jesucristo y que guardan el testimonio de la palabra de Dios. O sea, no nada más ellos, nosotros también. Verso 10. Y me dijo, esto es muy importante, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. ¿Se fijan cómo menciona siempre lo repentino de la venida de a cada rato? Porque el tiempo está cerca. Entonces, el cumplimiento de las profecías de Apocalipsis, de una manera o de otra, es conocido como algo inminente. El mensaje del Apocalipsis debe de proclamarse con mucho más urgencia en nuestro tiempo, porque el tiempo de su cumplimiento está mucho más cerca que lo que era antes. Entonces, esa expresión que le da el ángel a Juan, no selles las palabras de este libro, en una manera más simple de decirlo, no ocultes el mensaje de Apocalipsis, porque es un mensaje que debe de esparcirse y predicarse. Y el llamado a no sellar las palabras de este libro destaca una vez más, esto es muy importante, que el Apocalipsis no es un libro misterioso, no es un libro que contiene cosas ocultas o que nadie las puede entender, ¿verdad? Ahí te lo está diciendo claritamente. No selles las palabras de este libro. No hay nada oculto, no hay nada misterioso. Aparte del sentido normal del texto, es todo. Porque esa es la excusa de que el libro de Apocalipsis está lleno de símbolos, de lenguaje figurado, de metáforas. La profecía sí es. La profecía no viene en palabras claras. Que haya profetas que digan esto y te lo dije con toda claridad, pero toda profecía trae símbolos. Trae símbolos para que nosotros podamos... Pero esto es lo más importante, que aunque traiga símbolos, lenguaje figurado, metáfora, todo eso tiene una interpretación literal. ¿Qué quiere decir una interpretación literal? Pues una interpretación normal, natural. Te voy a poner un ejemplo. Nosotros tenemos aquí la Santa Cena en la iglesia, cada mes, por decirlo, con nuestro pastor, ¿verdad? Cuando él lee la escritura del Señor Jesucristo, donde dice el Señor Jesucristo, comed de este pan. ¿Qué dice el Señor Jesucristo? Porque este pan, ¿qué es? Mi cuerpo, que por muchos es quebrantado. Eso es un símbolo. Comed este pan. Ese es un símbolo. Pero ahí mismo está dando la interpretación, porque es un cuerpo. Cuando les da el jugo de uva o el vino, tomad este vino, porque esta es la sangre derramada por mí, que es la sangre con la cual se va a efectuar el nuevo pacto. Te lo está explicando él mismo. Son símbolos, son figuras, pero tienen una interpretación
literal, y así es como lo debemos de ver nosotros. Porque si no hay una comprensión normal y simple en el libro de Apocalipsis, entonces no tiene el significado que Dios quiere que nosotros entendamos. Entonces están selladas las palabras del Apocalipsis, pero no, dice el mandamiento, no selles las palabras de este libro. Todo predicador que enseña puede enseñar todo el consejo de la palabra, como dice el apóstol Pablo en Efesios, ¿verdad? Puede enseñar todo el consejo de la palabra. Pero si no comparte y proclama las palabras del Apocalipsis, no está siendo fiel a este mandato de no sellar las palabras de este libro. O en una manera muy simple, ocultar el mensaje del Apocalipsis. Hay muchos predicadores que no te tocan el libro de Apocalipsis. Si miraran esa escritura, aquí está diciendo, no selles, no ocultes. Verso 11. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Aquí esta declaración del ángel parece algo fuera de lugar, pero no, continúa expresando la urgencia por anunciar el mensaje de Apocalipsis. No está fuera de orden esta. Aquí hay 4 estados o condiciones del ser humano, ¿verdad? Las 2 primeras se relacionan con personas inconversas y las otras 2, son 4, ¿verdad? Y las otras 2 con personas convertidas al Evangelio. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Eso tiene que ver con el inconverso. El que es justo, practique la justicia, y el que es santo, santifique todavía, tiene que ver con el creyente, el que se ha convertido ya al Evangelio. Las palabras de este pasaje se relacionan con la situación del hombre ahora. No está hablando del milenio ni en la eternidad. No. En este momento es muy importante entender esta parte del final del libro de Apocalipsis. Porque el punto de vista de Juan, el escritor de Apocalipsis, es que el fin está cerca. El final está cerca. Que ya no hay tiempo para alterar el carácter y los hábitos de toda persona. Ya no hay tiempo, ya estamos en los finales. O sea, como dices, si el que es injusto continúe practicando la injusticia. Y el que moralmente es inmundo, pues que siga su propio camino. En la inmundicia, en la inmoralidad, en todo eso. En otras palabras, aquel que tiene un corazón establecido en la maldad, seguirá practicando la maldad, a menos que se vuelva su corazón a Dios y acepte la salvación por gracia que Dios está ofreciendo en este tiempo. En otras palabras, este pasaje está ofreciendo una advertencia tremenda al ser humano respecto a las consecuencias de despreciar la salvación que Dios está ofreciendo por medio del sacrificio del Señor Jesucristo. Son advertencias terribles, tremendas, porque va a llegar un momento, ya lo hemos dicho, de que se endurece el corazón. Cuando está rechaza y rechaza, llega un punto en donde tu corazón... En Génesis capítulo 6, dice Dios que su espíritu no contenderá para siempre con el hombre. ¿Por qué? Porque todo designio de los pensamientos del corazón del hombre son de continuo, siempre, solamente hacia el mal. Lo que está diciendo es que el Espíritu Santo no va a llamar para siempre al arrepentimiento al hombre. Va a haber un momento en donde se detiene. ¿Por qué? Porque lo que sucede es que se va endureciendo el corazón, y eso es lo que la Escritura advierte a las personas, que no endurezcan su corazón hasta el punto en que Dios va a tener que abandonarlos. Hebreos capítulo 3, versos 7 y 8 dice: por lo cual, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y hay gente que te dice, pues yo nunca he escuchado la voz de Dios. Pues la estás escuchando ahorita, porque yo estoy hablando palabra de Dios, no es palabra mía. Y así lo está diciendo.
Pablo en Romanos capítulo 10 y el verso 13 en adelante dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero dice Pablo, pero ¿cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo van a creer en aquel del cual no han oído? ¿Y cómo van a oír de alguien el cual no les han predicado? ¿Y cómo les van a predicar si no hay nadie quien les anuncie? O que sean enviados esos predicadores, como está escrito. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas de paz. Pero en el verso 16 dice el apóstol Pablo, hablando del profeta Isaías, mas no todos obedecieron el evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y dice Pablo, pero digo, ¿no han oído? ¿En verdad? ¿No han oído? Y está tremendo, porque miren, el apóstol Pablo está sacando el Salmo 19, un pasaje del Antiguo Testamento. Antes bien, dice Pablo, por toda la tierra ha salido la voz de Dios. Y hasta un extremo, hasta los fines de la tierra, sus palabras. Sin embargo, muchas veces estas advertencias son tomadas muy a la ligera, no prestan atención. Y por no prestarle atención, el hombre se va a enfrentar a las consecuencias de sus propias decisiones, como lo manifiesta el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1 y el verso 28. Desde el verso 18 hasta el verso 32 del capítulo 1 de Romanos, ahí están las consecuencias, pero en el 28 dice, y por cuanto los hombres no quisieron tener a Dios en sus vidas, Dios mismo los entrega, por último, a una mente reprobada. Esa es la ira de Dios manifestada en su abandono. O sea que llega un punto en que Dios se retira, y al retirarse Él, abandona, retira su protección y deja que el hombre se desboque en sus propios pecados y coseche lo que Él mismo sembró. Eso está terrible. Eso está terrible. Porque va a llegar un momento en que un sector considerable de la humanidad será dejada en el rapto para cosechar las consecuencias de haber elegido un estilo de vida equivocado y consecuentemente cosechar el abandono divino. Porque ya ahí no va a haber iglesia, ya no van a estar los creyentes, ya no va a haber nada. Y es que es lo terrible de eso, que una vez que la persona hace su elección, ahí sella su destino, para bien o para mal. Pero hay muchas personas que ya sellan su destino. Ahora miren el otro lado de la moneda, del mismo verso 11, los otros dos. El que es justo practique la justicia y el que es santo santifíquese todavía. O sea que el justo debe de seguir practicando la justicia, aunque viva en un mundo lleno de injusticia. De igual manera el santo viva una vida apartada de toda contaminación de carne y espíritu y perfeccionando la santidad en el temor de Dios, aunque viva en un mundo impío. Como dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2 y el verso 15, viviendo vidas irreprensibles como hijos de Dios sin mancha en un mundo, en medio de una generación maligna y perversa, y en medio de la cual resplandecen ustedes como luminares en este mundo. Verso 12. Ahí va la segunda vez, advertencia de su venida. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Esta es la segunda declaración de Jesucristo acerca de su venida, que es inminente. Ahora, cuando Él venga, Él va a traer su galardón y su recompensa para cada uno según su obra. Las recompensas, eso lo vamos a tratar más adelante, pero ahorita que está aquí el verso, lo que está mencionando, las recompensas de los creyentes se van a basar en la fidelidad, en su fidelidad en servirle al Señor Jesucristo, en esta vida, en este mundo. Mas sus obras van a ser probadas y van a sobrevivir aquellas que tengan valor eterno. Las otras obras se van a volver humo
y ceniza, como dice Pablo ahí en 1 Corintios capítulo 3 del verso 9 al 15. Ahora, la palabra obra, si se fijan, está en singular, la obra de cada uno. Está en singular, eso contempla la totalidad de la persona, de todo lo que la persona ha hecho en su vida. Desde que nació, desde que tiene uso de razón. Aquí está, vamos a ver esto. Pero para los creyentes será delante del tribunal de Cristo. 2 Corintios capítulo 5 y el verso 10. Y ahí vamos a dar cuenta desde el nuevo nacimiento, cuando nosotros nacimos en el Señor. Eso es lo que vamos a dar cuenta. No tenemos nada que dar cuenta de nuestra vida atrás, porque eso ya fue juzgado en el Calvario. Ahí canceló el Señor toda deuda. Consumado es. Tetelestai. Es una palabra en el griego que quiere decir deuda cancelada. Todo se pagó ahí. El asunto es para la persona que se va de este mundo sin haber arreglado cuentas con Dios. Eso va al trono blanco, al juicio del gran trono blanco en Apocalipsis capítulo 20, verso 11 al 15. Ahora, aquí voy a intercambiar ya vamos de bajada, un poquitito más para terminar. Voy a intercambiar ciertos versos para ver si yo los cambié, pero no creo que lo vaya a perder. Verso 17, es muy importante. Dice, y el espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera tome el agua de la vida gratuitamente. Ahora, en este verso hay dos invitaciones aquí. Dos invitaciones diferentes determinadas por la palabra ven. La primera va dirigida a Cristo y la segunda va dirigida a los pecadores. La primera está pidiendo la venida de Cristo y la segunda es un último llamado a los pecadores a venir a Cristo. Ok, en la primera invitación ven. Ahí la Biblia no especifica por qué el Espíritu Santo está pidiendo la venida del Señor Jesucristo. Pero lo que sí podemos decir es que a través de la historia, tanto hombres como mujeres, han rechazado, han ignorado, han negado a Cristo, han blasfemado y se han burlado de la obra del Espíritu Santo, cuyo ministerio es mostrar la obra del Señor Jesucristo en la cruz y convencerlos de su pecado y traer convicción y arrepentimiento en sus vidas. Todo eso es el ministerio del Espíritu Santo. Y ha sido blasfemado, ha sido tenido en poco. Entonces, hay razón para que Él esté pidiendo que ven, Señor, ya. Entonces, el ministerio del Espíritu Santo es glorificar al Señor Jesucristo. Cuando yo les dije del mandamiento general que debe haber en todos los creyentes, anhelar la venida del Señor Jesucristo en gloria, triunfando sobre sus enemigos, el Espíritu Santo también está pidiendo eso. Verlo exaltado al Señor Jesucristo en toda su belleza, en toda su majestad, en todo su esplendor. ¿Y cuándo va a suceder eso? Cuando Él venga en su segunda venida a la tierra. Ahora, no solo es el Espíritu. ¿Quién más está pidiendo ahí que venga? La iglesia, la esposa. El Espíritu y la esposa dicen, ven. O sea que la iglesia está haciendo eco a la súplica del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la iglesia pues, también está cansada de la batalla contra el pecado y anhela y ama su venida. Porque es absurdo decir que yo amo a Cristo, pero no amo su venida, ¿verdad? Entonces, es muy importante todo esto. Ahora, la segunda exclamación de la palabra ven. Ahí señala un cambio, porque la invitación ya no es para el regreso de Cristo, sino a los pecadores a que vengan a Él, al Señor, antes de que sea demasiado tarde, ¿verdad? Dice, el que oye, dice, ven. Y el que tiene sed, venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Está poniendo la sed como una metáfora, lenguaje figurado, ¿verdad? Pero en verdad vivimos en un mundo sediento. Los hombres están en el desierto de este
mundo muriendo por encontrar algo que tomar. Pues Jesús les ofrece el agua que una vez que tú la bebas ya no vas a volver a tener sed, ¿verdad? Así le dijo a la mujer samaritana en el Evangelio de Juan capítulo 4, cuando estaban ahí sentados, bueno, estaba Jesús sentado en el pozo de Jacob y llegó la mujer samaritana y que le dijo el Señor Jesucristo que le diera agua. Digo, ¿cómo te voy a dar agua si tú eres judío, yo soy samaritano? No importa, dame agua. Pero no tienes con qué sacarla, tú dame agua. Y dijo, mira, si tú supieras, ¿quién te está hablando? Que todo aquel que tomare de esta agua volverá a tener sed, pero el que tomare del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás. Eso es lo que está escribiendo aquí. Más adelante, en el mismo Evangelio de Juan, capítulo 7, el verso 37, vemos al Señor Jesús haciendo una invitación. Dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y clamó a gran voz. Juan 7:37. Miren, aquí está el Evangelio. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Se fijan cómo está siempre el llamamiento, la invitación a que vengan y a que vengan? Ahora, aquí no hay un pozo de agua, como con la mujer samaritana. Entonces, ¿de qué agua está hablando? ¿De dónde va a sacar agua? No, no está hablando de esa agua. No está hablando de esa agua. Todo ser humano en este mundo, en esta vida, está buscando algo. En un mundo que es un desierto. Trae una necesidad en su vida, pero no sabe qué es. Trae un vacío en su alma y no sabe ni cómo llenarlo. Sabe que le falta algo, pero no sabe qué. Y es por eso el llamamiento del Señor Jesús, ¿verdad? Le dice, es bueno que traigas esa sed y que no sepas qué hacer, ni ese vacío, cómo llenarlo. Ven y bebe de esta agua. El que tenga sed, venga y beba. Usted necesita perdón, venga. Usted necesita esperanza, venga. Usted necesita amor, gozo, salvación, venga. Usted necesita ser libre de ese sentimiento de culpabilidad, solo venga y beba. Porque muchas personas vienen a la iglesia pero nunca beben. Y aunque tengan esa agua ahí a la mano, de nada sirve tenerlo porque no beben. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Ok, verso 13. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Aquí hay una razón muy poderosa para que los pecadores vengan y acepten la invitación final que Dios ofrece. Porque es Él el que viene personalmente. La triple identificación que el Señor hace de sí mismo aquí son 3 títulos del Antiguo Testamento que solamente se aplican a Dios. Y el que se usen aquí en el Señor Jesucristo, con relación al Señor Jesucristo, dan testimonio convincente de su deidad. Verso 16, habla algo semejante al 13, por eso lo puse. Verso 16, yo Jesús, Él mismo se está identificando, he enviado a mi ángel para darles testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Yo Jesús, esa es la única vez que aparece aquí en la Biblia, esa declaración. Y en el libro de Apocalipsis también es la única vez que se menciona, el Señor usa su nombre humano respecto a sí mismo. Entonces, pues es muy importante porque esta invitación que está haciendo no es una invitación humana. Es una invitación, es un llamado que el Señor hace personalmente a los pecadores para que vengan a Él. Él mismo, el Señor Jesucristo, está llamando a las personas. Él lo está haciendo esto. Ahora, miren, la salvación del Señor Jesucristo es un tema en toda la Biblia. Usted mira a Cristo en el Antiguo Testamento. Las pieles de los animales que cubrían los cuerpos de nuestros padres, Adán y Eva, eran Cristo. El arca en que se salvaron Noé y su familia era Cristo. El carnero enredado en la zarza, cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac, era Cristo. El cordero que se ofreció en la Pascua y la sangre puesta en los dinteles de las puertas, era Cristo. En todo el Antiguo Testamento, tú vas a ver a Cristo en los Evangelios. Ahí está su vida y su ministerio. En las epístolas,
En el resto del Nuevo Testamento, por decirlo así, están todas sus doctrinas que son el cimiento de nuestra vida cristiana. ¿Por qué digo esto? Porque ser salvados es ser salvos por Cristo. Ser cristianos es estar en Cristo. El tener esperanza es tener esperanza en Cristo. El ser perdonado, el tener perdón es ser perdonados por Cristo. Todo se refiere a Cristo. Es algo como lo que dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Para mí, el vivir es Cristo y nadie más. Todo está encerrado en el Señor Jesucristo. Por eso les digo, en toda la Biblia es Cristo el centro. En todo, tú lo vas a ver en todo. Ahora, miren, en esa declaración de aquí, que del Señor Jesucristo, Él declara, fíjense qué importante, que Él mismo es el progenitor de David y descendiente de David. Porque dice, yo soy la raíz, el padre de David, y soy del linaje de David. Pues solamente Dios puede hacer eso. Solamente Dios puede hacer eso. O sea, esta frase resume la enseñanza bíblica de las dos naturalezas de Cristo. Solo el Dios hombre, no Dios y hombre, el Dios hombre puede ser antepasado de David y descendiente de David. Para que mejor me entiendan, en su deidad Cristo es la raíz de David. En su humanidad Él es del linaje de David. ¿Se acuerdan ustedes una escritura? La pueden apuntar también, Mateo capítulo 22, del verso 41 al 46. El Señor Jesucristo vio que los fariseos y los escribas estaban murmurando acerca de Él. Y va y se les acerca y les preguntó, ¿qué piensan ustedes de Cristo? ¿Qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Esa es buena pregunta para el evangelismo. Muchas gente no saben cómo empezar a testificar a una persona. Es una buena pregunta. ¿Qué piensas de Cristo? ¿Quién es? Él les hace esa pregunta, ¿qué piensas del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Y él les dijo, pues como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es que es su hijo? ¿Verdad que es lo mismo que está hablando aquí en Apocalipsis? Y dice que desde ese momento ya no le preguntaron más. Pues ya estaba en los finales del capítulo 22 de Mateo. Verso 14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Este pasaje comienza con la última de las 7 bienaventuranzas en Apocalipsis. Bienaventurados los que lavan su ropa. En el capítulo 7 de Apocalipsis están los que salieron de la gran tribulación, los mártires. Capítulo 7 y el verso 9. Uno de los ancianos le pregunta a Juan, ¿quiénes son estos? Millares de gente de toda raza, de toda lengua. Y dice Juan, Señor, tú lo sabes, ¿por qué me preguntas a mí? Ok, te voy a decir quién. Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas en la sangre del Cordero y las han emblanquecido. Pero si te fijas, las han lavado sus ropas, y es un hecho realizado, que ya se llevó a cabo. Aquí dice, los que lavan, bienaventurados los que lavan su ropa. Es algo en progreso, es la invitación al pecador. Porque la ropa sucia caracteriza el carácter pecaminoso de la persona. Por eso la Biblia usa esos lenguajes figurados o metáforas o símbolos, como dice. Cuando tú vienes a Cristo, tú eres revestido de Cristo. El Señor te da las vestiduras de Cristo para que nosotros podamos entender a qué se está refiriendo. Porque es una invitación que Dios le hace al pecador para que venga. Es como el leproso, miren. La lepra en la Biblia representa el pecado. El leproso, tú no le puedes poner, siempre trae sus ropas sucias, siempre, por la pus y todo eso que le sale en las llagas.
tú le puedes quitar esa ropa y le puedes poner una ropa limpia, nueva, en menos de unos 10 minutos a esa, ya está toda sucia otra vez. Entonces, ¿qué es lo que necesita la persona? Por ejemplo, en este caso, el de la lepra. Si no se le cura la lepra, de nada sirve que le pongas esas vestiduras. En este caso, a nosotros, ¿qué es lo primero que hizo el Señor? Perdonarnos todos nuestros pecados, quitarnos esa maldad, todo eso que estaba en nosotros y vestirnos con las vestiduras de Cristo. Entonces es muy importante entender esto de las vestiduras de Cristo. Entonces, esta bienaventuranza representa a todos los creyentes, no solamente a los mártires de la tribulación. No, este es para todos los creyentes. Verso 15, ya estamos de bajada. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. El texto aquí parece un poco áspero, ¿verdad? Pero quizás se deba al hecho de contrastar los que no van a, o no tienen derecho a entrar al árbol de la vida, ni a entrar a la ciudad, ¿verdad?, que Él ya tiene preparada para nosotros. Pero más bien está haciendo énfasis a eso. ¿Quiénes son los que van a entrar y quiénes son los que no van a entrar? Porque dice el texto, mas los perros estarán afuera. Y usa la palabra perro muchas veces. Hay varias, Pablo la usa también en una de las epístolas. Pero en aquel tiempo los animales, los perros, eran despreciados. No es como ahora la gente los tiene de mascota. Los perros eran despreciados, eran considerados, siempre andaban en los basureros y todo eso. Bueno, pero ellos aplicaban eso a la gente indeseable, a la gente de baja moral, al delincuente, a la mujer que vendía su cuerpo. Ellos aplicaban esa palabra. Pero la descripción de todos los que vienen ahí, donde está mencionando, ¿verdad? Dice los fornicarios, los hechiceros, los homicidas. Eso tienes que llevarlo tú en mente, que Juan está escribiendo acerca de lo que va a ocurrir en el futuro. No se refiere a nada que está ocurriendo en el presente, sino lo que tendrá lugar en la consumación allá del plan de Dios. Rapidito, mira, te llevo una escritura, capítulo 9 de Apocalipsis, para que más o menos entienda lo que te estoy diciendo y lo que está hablando aquí. En el capítulo 9 y el verso 20, esta es la sexta trompeta, me parece. Ya está en la gran tribulación. Y esta es la sexta trompeta. Y dice el verso 20, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos. ¿Te fijan cómo sellan ellos mismos su propio destino? Ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Verso 21, miren, y no se arrepintieron de sus homicidios, de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Aquí hay 5 pecados por los cuales el hombre prefiere morir antes que dejarlos. El homicidio, el robo, la fornicación, la idolatría, el ocultismo, todo eso va a estar ahí. Eso es lo mismo que viene describiendo el verso ese, por eso les digo que ahí está hablando ya de la consumación de los tiempos. Le dije hace unos momentos que va a haber cierto sector de la humanidad que va a ser dejado, porque nunca quisieron dejar su estilo de vida. Es como dijo el Señor Jesucristo, ¿verdad? Que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, y no quisieron venir a la luz para que sus obras no fueran descubiertas. Entonces es muy importante eso. Verso 18 y 19, ya vamos a terminar. Verso 18 y 19. A ver, eso no lo alcancé a escribir, pero aquí lo tenemos. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare, el añadir y quitar es lo mismo ofensivo para Dios. Y viene consecuencias. Hubo en el pasado y hay gente en el presente que también, inclusive hay nuevas ediciones de Biblia que están quitando
ciertas palabras de la Biblia y tienen que tener mucho cuidado. Dice el verso 19, si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Entonces eso es muy importante. Verso 20, ya estamos aquí. El verso 20 es la última, la tercer anuncio de su venida, del Señor Jesucristo. El que da testimonio de estas cosas dice, el Señor Jesucristo, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Las últimas palabras que registra el libro de Apocalipsis y la Biblia son un recordatorio final del mismo Señor Jesucristo. Ciertamente vengo en breve. Y Juan, hablando por todos los creyentes, dice, sí, ven, Señor. Verso 21. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Resulta un poco extraño, ¿verdad?, que un libro como el libro Apocalipsis, lleno de juicios, hable de la gracia. Pero en realidad la gracia está desde Génesis hasta Apocalipsis. Y la fe y la gracia. Hay gente que dice, ¿cómo se salvan las gentes? O ¿cómo se salvaron las gentes en el Antiguo Testamento? Por fe. Desde Abel, Noé, Abraham, todos, hasta gentiles. ¿Cómo se llama? Rahab, la ramera, era cananea. Ruth, la moabita, era de Moab. O sea, son gentiles, pero por fe, ellos creyeron en ese Dios, que es el único que puede salvar. Entonces, la gracia y la fe desde Génesis hasta Apocalipsis. Así de que aquí el Señor está terminando como un llamamiento a la gente. Ya en los tiempos finales, este es el último llamado. Este es el último llamado que Dios está haciendo al pecador antes de que venga ya el juicio atrás del arrebatamiento de la iglesia. Bueno, los espero en el otro estudio. Ahí vamos ya a empezar con la escritura que habla del arrebatamiento, que es 1 Tesalonicenses capítulo 4, del verso 13 al verso 18. Es la escritura principal, todos la conocemos, esa escritura. Le llamamos nosotros la escritura del rapto de la iglesia. Entonces, vamos a entrar en el siguiente estudio. Quise entrar aquí en esto para hacerles ver que el libro de Apocalipsis no es un libro misterioso ni oculto. Hay gentes que dicen que nunca han leído el libro de Apocalipsis, ni lo van a leer. Se van a perder de una bendición grande. Bueno, Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes y mis oraciones para con todos ustedes, que Dios les bendiga y les guarde. Y gracias por haber estado en este estudio.